Nunca imaginé que una tarde de lluvia, con el aroma a tierra mojada y la promesa de un descanso, podría ser el preludio de un terremoto en mi alma. Pero aquel día, el velo entre la inocencia y lo que no debía ser, se rasgó irremediablemente, alterando para siempre la silenciosa y compleja verdad que nos unía a él y a mí. Y para que entendáis cómo esa tranquila tarde se transformó en el punto sin retorno de nuestra historia, en el nudo de esta melancólica confesión, debo llevaros de vuelta al exacto instante en que la primera gota de lluvia golpeó el cristal. El aire de la biblioteca, antes solo impregnado del aroma a papel viejo y el dulzor apagado de la madera, ahora se había saturado con la humedad penetrante de la tormenta. Las ventanas, grandes ojos negros en la penumbra, lloraban hilos de agua que se deslizaban sin prisa por el cristal, deformando la visión del jardín empapado. Yo estaba allí, frente a una de ellas, con la frente apoyada en el frío del vidrio, observando la furia exterior como si pudiera absorber parte de su turbulencia. La bata de seda color burdeos oscuro, un regalo ancestral de mi tía abuela, se aferraba a mi piel con la suavidad de una segunda epidermis. Era una pieza que guardaba en su tejido la memoria de otras vidas, de secretos susurrados en noches de tormenta, de caricias prohibidas y suspiros ahogados. Sus delicados encajes, rematando los puños y el dobladillo, no eran solo adornos, eran una extensión de mi vulnerabilidad, una invitación silenciosa a la exploración. La seda fluía y se adaptaba a cada curva de mi cuerpo, revelando sin mostrar, insinuando sin desvelar, como un velo que a la vez protegía y exponía. El aire en la habitación era un presagio. Era una noche de absolutos, de verdades sin velos. La ausencia de luz, la repentina quietud tras el estruendo de un trueno lejano, había creado un santuario. Un espacio íntimo donde las reglas del mundo exterior se difuminaban. Sentí la presencia de Miguel antes de que hablara. Su sombra se alargó en el suelo de madera pulida, proyectada por la tenue luz de las velas que había encendido. Carmen, ¿estás bien? Su voz, un murmullo grave y cercanísimo, rompió el delicado silencio. Me giré, la seda de mi bata rozando mis muslos con un susurro íntimo. Sus ojos, en la luz danzante de las velas, brillaban con una intensidad desarmante, como brasas incandescentes en la oscuridad. Sus rasgos, siempre tan familiares, ahora parecían esculpidos en sombras, más acentuados, más misteriosos. Se acercó a mí, sus pasos apenas audibles, y el calor que emanaba de su cuerpo me envolvió antes de que me tocara. El aire entre nosotros vibraba, denso, cargado con la electricidad no solo de la tormenta, sino de nuestra propia tensión acumulada. Sí, solo, un poco desorientada, respondí, mi voz apenas un soplo. No tenía frío, no realmente. Lo que sentía era un ardor que me recorría por dentro, un fuego lento que la presencia de Miguel avivaba. Él levantó una mano, sus dedos largos y finos, y rozó el encaje de mi puño. Fue un toque lento, casi reverente, como si temiera romper la frágil belleza de la tela, o la mía propia. El contacto de sus dedos con el delicado encaje, que a su vez se presionaba contra mi piel, fue un doble escalofrío. La seda, de pronto, pareció absorber y transmitir cada sensación con una claridad asombrosa, cada diminuto nervio bajo la superficie de mi piel respondiendo a esa caricia inocente y, sin embargo, tan cargada de significado. ¿Tienes frío?, preguntó de nuevo, aunque su mirada no estaba en mis ojos, sino en la sutil transparencia del encaje, en la forma en que el tejido se adhería a mi muñeca. Era un fetiche, sí. Una fascinación por la textura, por lo que ocultaba y revelaba al mismo tiempo. Sus dedos se movieron, ascendiendo por mi brazo con una lentitud torturante, trazando una línea invisible sobre la seda. Era un mapa, un camino hacia lo desconocido, y cada roce era un paso más profundo. Cerré los ojos, el olor a su piel, una mezcla de libro antiguo, lluvia y algo indescriptiblemente suyo, llenando mis pulmones. Cuando los abrí de nuevo, su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento cálido en mi piel. Mi propio aliento se enganchó en mi garganta. La tormenta rugía fuera, un eco de la tormenta que crecía dentro de mí. No, susurré,
mi voz apenas un hilo. No tengo frío. Su mano continuó ascendiendo, más allá del codo, hacia mi hombro, el encaje del cuello de la bata rozando sus dedos. Sentí la tentación de encogerme, de protegerme, pero mi cuerpo no respondía a esa orden. Era como si mi piel anhelara su toque, como si cada poro se abriera para recibirlo. Sus ojos, oscuros y profundos, ardían con el mismo deseo que yo sentía, un anhelo tan crudo que me robaba el aliento. El silencio de la casa, roto solo por el estruendo distante de la lluvia, se convirtió en nuestro cómplice. Se inclinó, y sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me hizo temblar. No fue un beso apresurado, sino una promesa, un suspiro compartido que anticipaba lo que estaba por venir. La seda de mi bata se convirtió en un velo aún más fino, una barrera casi inexistente que intensificaba la conexión, la hacía más atrevida. Sus dedos se movieron hacia la parte delantera de la bata, rozando los pequeños botones cubiertos de tela, una tentación silenciosa, una cuenta regresiva para el delicioso momento en que se desatarían. Era un juego de paciencia, un asterisco slow burn asterisco exquisito, donde cada pequeño roce era una chispa, cada pausa una eternidad. Un relámpago, repentino y violento, iluminó la biblioteca, revelando por un instante la intensidad en sus ojos. No era solo deseo, era ternura, una adoración casi reverente que me dejó sin aliento. Mis manos, sin que yo lo pidiera, se aferraron a su camisa de lino. La tela áspera y fresca bajo mis dedos, tan distinta a mi seda, era una confirmación de la realidad de su cuerpo contra el mío, de la verdad que había crecido entre nosotros. Era la camisa que tanto había observado, y ahora la sentía, la tocaba, la poseía en ese instante. El lino de su camisa se arrugó bajo mi agarre, creando una textura que se imprimió en mis yemas, un contraste perfecto con la suave resbaladiza de mi propia prenda. Miguel finalmente besó mis labios, esta vez con una intensidad que ahogó cualquier incertidumbre. Fue un beso que devoró la duda y la llenó de una pasión innegable, prohibida, pero real. La seda de mi bata se deslizó ligeramente con el movimiento, tensándose entre nuestros cuerpos, creando una fricción deliciosa, casi dolorosa en su placer. El encaje, ahora más visible bajo la luz danzante de las velas, se sentía como una extensión de mi propia piel, añadiendo una capa extra de sensualidad, una invitación a ir más allá. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros, en el corazón de nuestra antigua casa sevillana, envueltos en el sonido de la lluvia y la luz temblorosa de las velas. El secreto que compartíamos crecía, se hacía más profundo con cada toque, cada mirada, cada suspiro robado. Era un laberinto de emociones y estábamos perdidos en él, sin querer encontrar la salida, arrastrados por una corriente que habíamos desatado juntos. La bata de seda, mi refugio, se había transformado en un instrumento de su persuasión silenciosa, revelando y ocultando a la vez, una danza de apariencias y verdades. Fue entonces, justo en el ápice de esa quietud cargada, cuando el trueno rompió el hechizo. Un estruendo brutal que sacudió la casa, haciendo temblar el cristal de las ventanas y parpadear la luz de las velas, amenazando consumirnos de nuevo en la oscuridad total. Ese trueno, una voz atronadora de la realidad, nos devolvió abruptamente a la superficie, recordándonos que, a pesar de la burbuja de intimidad que habíamos creado, el mundo exterior seguía existiendo, vigilante, juzgándonos. Nos separamos de golpe, nuestros ojos encontrándose en la penumbra. Había una mezcla de sorpresa y una pizca de miedo en sus ojos, reflejo exacto de lo que yo sentía. Sabía, con una certeza que helaba y quemaba a la vez, que nada volvería a ser como antes. La antigua inocencia se había disuelto en el aire cargado de la tormenta. Miguel rompió el silencio primero, su voz un poco más grave de lo usual. Creo que deberíamos encender más velas, Carmen. Apenas veo. Se movió hacia la chimenea, donde mamá Elena guardaba una caja de fósforos. Yo asentí, sin poder articular palabra. Mi cuerpo aún temblaba con el eco de su toque, el fantasma de sus labios.
La bata de seda color burdeo se sentía ahora más pesada,